Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Enseguida vamos a charlar con Guillem Vizcaíno. Hoy es uno de esos días, uno de esos lunes en los que preparamos un podcast especial hablando de una temática, ¿no? Ahora que estamos en temporada baja a nivel profesional en el mundo del ciclismo, y hablamos con Guillem Vizcaíno, que es el nutricionista de, vamos a decirlo así, el equipo de moda, ¿no? Aquí en España, el Ken Pharma, después de su apasionante Vuelta Ciclista a España con 3 victorias de etapa y todo lo que nos hicieron vibrar. Enseguida, insisto, los saludo, voy a hablar y a charlar ampliamente con él, pero os recuerdo que aún estáis a tiempo de aprovechar los últimos días de los Black Days en Escapa y llevaros la bici que estabais buscando con descuentos, atención, sentaos si estáis de pie, de hasta el 50%. Encuentra los mejores modelos en nuestras tiendas físicas o en biciescapa.com. biciescapa.com. Bueno, pues aquí estamos un lunes más, siguiendo con esas entrevistas que estamos haciendo en este momento de temporada baja en el podcast, y quedaba pendiente, además es un tema muy interesante y que hemos estado comentando con toda la comunidad del podcast con mucha atención, el tema de la nutrición, ¿no? Y de hablar con un experto en nutrición y trasladarlo un poco desde la óptica del mundo profesional, ¿no? Y hemos invitado al nutricionista de, creo que casi podemos decir, el equipo de moda, después de la Vuelta Ciclista a España, Guillem Vizcaíno, el nutricionista del Ken Pharma, que ya nos escucha. Guillem, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes a todos, pues encantado de estar aquí. Bueno, la pregunta yo creo que es un poco obligada, la primera, cada vez que hablo con alguien del Ken Pharma después del final de temporada, yo creo que estamos obligados a ello casi, ¿no? Y es, supongo que viviste esa Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo lo viviste tú, particularmente también desde dentro? Ese éxito absoluto que meses después aún colea o no dentro del equipo. Sí, yo creo que sí, que evidentemente esa satisfacción de culminar el trabajo de muchos años, pues es difícil de olvidar y que te empuja, ¿no?, a seguir trabajando bien e intentar mejorar las cosas. Y creo que será así durante tiempo. ¿Cómo lo viviste tú? Explícanos alguna anécdota. ¿Estabas ahí en situ o lo estabas viendo más alejado? ¿Cómo lo viviste? Aquellas victorias de Castrillo y esos éxitos impresionantes. Sí, pues me acuerdo la primera victoria de Pablo, justo me tocó dar avituallamiento al inicio del último puerto. La segunda de Pablo estaba justo en meta también, y la de Urco pues también estaba ahí dando avituallamiento casi en los últimos instantes de la etapa, o sea que lo viví de una forma bastante heterogénea, ¿no? Muy desde dentro, un poco menos desde dentro, pero yo creo que sobre todo me quedo en culminar, ¿no? Son muchos años Claro. de trabajo, y sobre todo te diría que por mi trabajo en el equipo, el contacto con los corredores es prácticamente, pues hablo más con ellos que con casi toda mi familia, prácticamente a diario. Entonces, ver cómo ese trabajo de tanto tiempo se demuestra de esta manera, pues bueno, fue gratamente espectacular para mí, sí. ¿Cuántos años llevas en el Ken Pharma tú, Guillem? Pues mira, la temporada 2025 será mi cuarta temporada. Fíjate, ya son unos añitos, ¿eh? Sí que es cierto que a veces cuando hablamos, en este caso tú, un nutricionista, pero a veces hablamos con fisios, ¿no? Preparadores Sí. físicos. Todos coincidís en eso, ¿eh? Me he fijado en ese pequeño detalle que se generan unas sinergias, ¿no?, entre Sí. el ciclista corredor y vosotros, ¿no? Muy familiares, muy personales, ¿no? Por tantas horas que estáis hablando. Y es cierto, todos lo resaltáis, ¿verdad? Sí, al fin y al cabo compartimos muchas cosas, penurias, alegrías, buenos momentos, malos momentos, y eso, sobre todo, compartimos pues muchas horas de carrera, y cuando estamos en casa también. Entonces, incluso yo, que soy un fanático del ciclismo y me gusta mucho ir en bici, pues tengo la suerte de entrenar casi cada día con ellos. Entonces, Bueno, sí, es una sensación muy difícil de explicar, sí.
Claro, esto que acabas de confesarnos ahora, de que tú como Nutri, ¿no? Tienes el acceso a decir, mira, puedo salir a entrenar con ellos, sabes que para cualquier oyente que nos esté escuchando, ¿no? Todos ciclistas como somos, pues lo que nos encantaría a todos, ¿no? Podernos enganchar de vez en cuando a rueda de un profesional, probarse, bueno, si un día estás más desmotivado, Guillem, ahí rápidamente te vinculas, ¿eh? O sea, no hay problema. Realmente es un Sin privilegio duda. sin duda, ¿eh? Sin duda, pero también tienes que seleccionar bien el día de ir Claro. con ellos, porque si no es Sí, una tortura. Sí. sí, sí, imposible. Bueno, déjame que te pregunte ya más, por lo que te hemos llamado hoy en el podcast, hablar un poco de nutrición en el ciclismo profesional, pero un poco en el ciclismo en general, ¿no? Porque sí que es cierto que todo va evolucionando, va cambiando. Te quiero preguntar también por algunas declaraciones de algún ciclista profesional, Ujú. tendencias, pero ¿cómo definirías el trabajo de un nutricionista en un equipo profesional con el día a día de los ciclistas? ¿Cómo lo definirías? Yo creo que evidentemente el mundo de la nutrición es un mundo muy morboso, igual que el entrenamiento, que van Sí. muy de la mano. Uno sin el otro es difícil de que funcione y que encajen, pero lo más difícil y donde destinamos más tiempo es en hacer lo básico bien. Es decir, Ujú. tanto el entrenamiento como la nutrición puede ser lo complejo que uno quiera. Ya. Podemos pasarnos un día entero en el laboratorio midiendo X parámetros e intentar extrapolar estos parámetros a alguna carrera en concreto o alguna, pues ahora por ejemplo estábamos preparando pues ya los training camps de inicio de temporada, pues alguna sesión o bloque de entrenamiento concreto, pero nunca tenemos que olvidar lo que es la base. Es decir, el ciclista come lo mismo que come una persona normal, los alimentos son limitados, entonces todos tenemos acceso a los mismos alimentos, lo que va a modificarse son las cantidades de dichos alimentos, las frecuencias y las distribuciones y poca cosa más. Entonces, no nos tenemos que olvidar de la base y la base es lo más difícil de hacer bien. Entonces, y evidentemente es lo más difícil de hacer bien para el profesional y para el propio deportista, porque requiere de una implicación innata del propio deportista y eso no se enseña, sino que uno tiene esas ganas de hacer las cosas bien o si no, no salen. Y por muchas horas que estemos en el laboratorio midiendo cualquier cosa, si no existe esa implicación, esa confianza profesional deportista, pues no vamos a manifestar ningún beneficio ni ningún cambio en el rendimiento. Claro. Te estaba escuchando y estaba pensando ya la primera pregunta que se me salía de guión, ¿no? Escuchándote la respuesta que me acabas de dar. Eh, entiendo que el ciclismo, aquella frase de que tienes que comer poco para estar muy fino, ¿no? En momentos dados, ese extremo que muchas veces desde fuera incluso, ostras, asustaba, ¿no? Que muchos ciclistas hemos escuchado. Yo me quedo siempre con aquellas declaraciones de Contador que decía que en algunas concentraciones de pretemporada, ¿no? Y sobre todo en altura, incluso pasaba hambre por las noches y que no se dormía del hambre que tenía. Todo eso, esa época, ¿la estamos dejando un poco atrás en el mundo de la nutrición y en el mundo del ciclismo? Yo creo que sí, simplemente yo creo que son épocas que no existe un razonamiento claro con el quehacer de los deportistas. Es decir, no cuadra lo que se dice que se hacía con lo que realmente tenía que suceder. Entonces, yo creo que ha habido un cambio notorio. También había un cambio también por la implicación de los propios profesionales, ¿no? Hace años no existía esta figura y que esta figura a lo mejor se relegaba a los médicos del equipo o incluso a algún preparador que tenía formación extra, aparte de la de preparador. Y evidentemente el mundo de la investigación, yo que soy un bastante friki del mundo de la investigación, pues ha evolucionado terriblemente. Entonces, el acceso de los profesionales, el que los equipos inviertan más en profesionales y en mayor número de estos y el avance del conocimiento, pues yo creo que se traduce a eso, a hacer las cosas sobre todo con más razonamiento, teniendo un criterio más sólido, es decir, un criterio basado en experiencias, en datos, en experiencias del propio deportista. Eh, y todo eso tiene una implicación que a largo plazo pues,
se ve un cambio en el rendimiento y un cambio en la estructura de los equipos, pues que a lo mejor eso se traduce en que el deportista sea capaz de rendir más, no solo en una carrera en concreto, sino estirar ese rendimiento durante toda la temporada. Mm. Aunque Sí, seguramente sea consecuencia de varios factores, no solo de este, evidentemente. exacto. De aquí a Tengo mensajito porque ya sabéis que aquí en Escapa Podcast hablamos de ciclismo, pero hoy os traemos una noticia para todos los conductores que os encanta ir de aquí para allá, porque tenemos cosas que contaros que os pueden interesar a vosotros y a vuestro coche. Y es que BP Ultimate puede llevarte hasta 840 kilómetros más lejos al año. Para esa escapadita de fin de semana que tenías programada, para ese planazo que te han propuesto improvisado con tus amigos o para el día a día cuando vas a hacer la compra. Yo, por ejemplo, los usaría sin duda para subir o acercarme a alguna cima típica, ¿no? Importante y preparar luego pues la subida con la bici. Porque repostando BP Ultimate cuido mi motor y puedo llegar hasta 840 kilómetros más lejos cada año comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar en función del vehículo, el estilo de conducción, condiciones de asfalto y otros factores. Tenéis, de hecho, toda la información en bpar.es. bpar.es. Y eso no es todo. Además, hasta el 6 de enero, repostando 30 litros con mi BP, participarás en el sorteo diario de 840 euros en carburante Ultimate. 840 euros, qué pasada. Descúbrelo todo en bpar.es. bpar.es. de aquí para allá, de aquí para allá. Ahora te voy a preguntar más sobre ello, pero recojo unas declaraciones, seguramente las debías de leer en su día, que aquí lo estuvimos tratando en debate con los tertulianos en el podcast, de Matías Cattaneo, un excelente ciclista bajo mi punto de vista, en una entrevista en Relevo con nuestro compañero Fran Reyes, que decía textualmente, dice, sé perfectamente cuál fue la razón por la que tiré a la basura la primera parte de mi carrera profesional, decía, comía mal porque quería estar lo más delgado posible. Me equivocaba yo y se equivocaban los técnicos que deberían haberme orientado en la buena dirección. Mide 1,84, recordémoslo, Cattaneo pasó a profesionales con Lampre pesando 59 kilos y respecto a ese peso dice, no tenía fuerza y me costaba mantener el ritmo del pelotón hasta en el llano. En los años inmediatamente posteriores llegué a los 75 y dice, y acababa la entrevista diciendo, ahora me presento a las grandes vueltas con 68 kilos y si las acabo con 65, como me ha ocurrido alguna vez, siento que estoy ya al límite, ¿no? Totalmente. ¿Es el ejemplo incluso de esa nutrición mal llevada, de ese leitmotiv que dejadme que lo defina así, ¿no? Que se seguía en el ciclismo de que para poder rendir tenías que estar muy, muy fino y que incluso ponía en riesgo la salud mental del propio deportista, Guillem? Sí, sí, yo creo que sí. Ya te digo, yo soy un gran friki del ciclismo y me acuerdo de Catania cuando antes de estar en Androni estuvo con Lampre y que era un corredor que en sub-23 pitaba muy bien y que luego como que se desfundó y tiene mucho sentido, es decir, alguien que viene con tanta proyección que pase justamente de su rendimiento de generar una decadencia tan grande, pues yo creo que son dos factores. El primero es un factor psicológico, que no todo el mundo está preparado bajo mi punto de vista para ser ciclista profesional. O el siguiente es que a nivel de nutrición y entrenamiento hay cosas que se están llevando al extremo. Entonces, pues muchas veces puede pasar eso y ser un profesional de un campo no tiene que ir de la mano de ser un buen profesional, eso está claro. Entonces, el problema principal no es complicarse la vida, sino es hacer las cosas sin cabeza y sin razonamiento. Actualmente, ya te digo, los corredores están bastante controlados. Evidentemente, cada corredor se controla de una forma diferente al otro, porque hay una implicación directa sobre su estado psicológico, por decirlo de una manera, pero tenemos la posibilidad de medir muchos datos, de forma muy frecuente y entender la variación de estos datos y la correlación de dichos con otros para entender
cuál es el estado idóneo para cada situación y cada corredor. Ujú. Entonces, tener más profesionales que puedan gestionar estos datos y medirlos hace que seguramente las aproximaciones individualizadas sean más correctas y que demos menos espacio a la Palos de cada ciego, uno. ¿no? Un poco, esté todo más definido, Eso mismo, analizado eso a cada mismo, uno, ¿no? Entiendo. Ya, eso mismo. ya. Entonces, claro, antes, pues bueno, a lo mejor se trabajaban con datos más anecdóticos Mm. y eso hace bueno, que seguramente exista algún individuo pues que las aproximaciones de cada profesional no sean correctas. Claro. Es más que interesante, pero también estaba pensando en la profesionalización temprana, ¿no? De Ujú. ciclistas que estamos viendo como tendencia. eh, Gracias a esta personalización también les ayuda mucho, porque si no entiendo yo que en personas que están aún, ¿no?, en edad de crecimiento, un error a nivel nutricional les puede marcar la carrera deportiva ¿no?, de vida e incluso un poco su desarrollo como seres humanos, ¿no? También, o sea, también es un peligro a veces que den el salto demasiado pronto también por esos riesgos, ¿no? Si comen poco, si miden, etcétera. Un poco por ahí, ¿no, Guillem? Sí, y sobre todo porque los ciclistas jóvenes son más influenciables Claro, por lo que leen, lo que escuchan, claro. y seguramente al no estar tan profesionalizados tienen acceso a profesionales o que pues a lo mejor no tienen una experiencia tan ardua o incluso que la información que les pueden dar pues no sea del todo correcta, eso evidentemente. Mm. Entonces entiendo que por tus palabras se personaliza cada vez más. Esto Sí. yo sinceramente lo celebro mucho. Creo que es un paso, me lo estás diciendo tú, y considero que es una gran noticia. Entonces puede ser que a uno le vaya en un momento determinado, sí, sea necesario, ¿no?, afinar mucho y por lo tanto tener déficit calórico en su nutrición, siempre cuidado con un profesional como tú, pero puede ser otro que en cambio para conseguir su objetivo, vamos a hablar de escaladores, ¿vale? Pero puede servir para cualquier tipo de ciclista, pues le interese pues ganar un poquito más de peso y aunque no esté tan fino, con la potencia aguante en la alta montaña. Es una tendencia que yo creo que empezamos a ver. Los ciclistas top incluso parece o nos da la sensación que evidentemente están finos, pero no están tan finos. Parece que esa obsesión, ¿no?, y se explica en lo que nos estás contando, ya no llega tan al extremo, sino que cada uno, oye, dice, a mí me va bien este peso, no estar tan fino y potencia muscular, ¿no? Y se puede rendir igual. Yo creo que por ahí va, por lo que me estás contando, es la tendencia, ¿no? Sí, el problema es que no hay una regla Modelo. general, Exacto, sí, un modelo escrito que sea válido para todo claro, el mundo. está bien. Y tampoco tenemos la respuesta a todas las preguntas. Claro. Lo más interesante es trabajar con un corredor, conocerlo y entre los dos y otros profesionales del equipo del área de rendimiento, pues llegar a la conclusión de Ajá. lo que es mejor para él en base a lo que hemos podido observar, medir eh, y correlacionar. Y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, entender lo que podría ser mejor para cada persona, no en base a algo general, sino en base a muchos parámetros e ideas que recogemos y nos Ujú. hacen al tiempo llegar a esas conclusiones. Claro, claro. Eh, ¿Qué parámetros para que los que no sabemos de esto, Guillem? No quiero tampoco entrar al detalle, hacer la entrevista demasiado técnica, pero ¿qué recogéis o qué datos o qué utensilios, ¿no?, utilizáis para tener esos datos que os pueden personalizar, os pueden hacer personalizar mucho más esa nutrición a cada uno de vuestros ciclistas? Parámetros tan básicos como la masa corporal, Ujú. normalmente antropometrías, que es la forma que tenemos de medir la composición corporal, pues solemos hacer, si durante la temporada, pues te diría de 10 a 15, 16, 17 antropometrías, es decir, más de una por mes, Oh. para saber cuál es su composición corporal. Eh, los potenciómetros y los ciclocomputadores nos dan una variedad de datos que junto pues, tenemos un analista de datos en el equipo, pues que junto a él pues tenemos una información que podemos correlacionar con lo que queramos. Eh, pues test de rendimiento, test de lactato, test que hacemos con consumo de oxígeno, analíticas, solemos hacer analíticas cada 2 meses más o menos, y sobre todo
sensaciones y feedback del propio corredor, incluso también pues monitorización de la glucosa, monitorización del sudor, o sea, tenemos un montón de parámetros que nos permiten entender un poco cada ciclista. Pero ya te digo, que nos podemos complicar aún más, pero no tenemos que, no tenemos que olvidarnos y obviar lo más obvio, que es las sensaciones del ciclista, qué tiene que decir el ciclista, cómo se siente, cómo le va X cosa, cómo va la otra. Entonces, englobar todos estos datos hace que seguramente las conclusiones que saquemos sean acertadas, sin duda. Interesante. ¿Cómo te llegan los ciclistas jóvenes? Que en Pharma es un equipo que apuesta por un tipo de ciclista joven. En muchos casos su primera experiencia profesional llega con vosotros de una forma ya contundente y clara, con muchas expectativas de futuro, la mayoría de ellos con un potencial impresionante. Pero ¿cómo llegan a nivel nutricional a tus manos? A veces es la primera vez ya que estos ciclistas jóvenes se ponen en manos de un nutricionista profesional como tú, o no, ya llegan con un bagaje, llegan con errores en su alimentación, la mayoría de ellos. ¿Cómo llegan a ti, Guillem? Te diría que es un poco heterogéneo, es decir, hay ciclistas que llegan con un nivel bastante bueno, Ajá. que evidentemente tienen muchas cosas que mejorar, pero ya tienen una base de trabajo. Hay otros ciclistas que realmente vienen de hacer las cosas muy mal. Entonces, sí que es verdad que los ciclistas más jóvenes, que normalmente suelen ser los que suben a profesionales, suelen ser los deportistas que cuesta más trabajar, pero son los más agradecidos, está claro. Ya. Sí que es verdad que desde el equipo finisher, es decir, desde el equipo de desarrollo, Sí. pues ya casi todos tienen algún nutricionista e incluso hay algunos que empiezan a trabajar conmigo. Entonces, intentamos que las cosas básicas, hacerlas ya bien desde la base, sobre todo para no generarles un cambio muy brusco en cuanto a el trabajo que ellos tienen que hacer. Porque el cambio de categoría implica muchos cambios. Entonces, Claro. cuando tienes que cambiar muchas cosas a la vez, normalmente los cambios se hacen a peor de forma global. Y el objetivo principal es pues, lo que hemos conseguido con muchos corredores pues, que ya llevan bastantes años con el equipo, es decir, que tengan una capacidad de decidir y de entender que lo que están haciendo es correcto o es menos correcto. Entonces, hasta llegar a ese punto, evidentemente, necesitamos de tiempo y de su implicación, pero yo creo que eso es el objetivo principal como profesionales y sobre todo lo que más nos llena, está claro. Sí. El problema del ciclismo es que no podemos viajar al futuro, ¿no? Y no podemos saber qué es lo que pasará en una carrera en concreto. Entonces, Claro. siempre trabajamos en base a una predicción y esas predicciones vienen determinadas por la experiencia y los datos que tenemos de situaciones similares. Entonces, no siempre esos datos o esas experiencias se van a replicar. Entonces, no siempre las predicciones que vamos a hacer van a ser correctas. Entonces, al trabajar por predicciones, hay muchas veces que nos equivocamos porque no podemos leer el futuro. Claro. Entonces, que los deportistas entiendan cómo se modifica esa carrera en concreto en base a lo que hemos predicido y cómo adaptarse es lo más difícil, pero llegamos a que los ciclistas sean así de sensibles. Y eso evidentemente hace que estemos muy lejos en equivocarnos. Pero repito, hasta llegar a ese punto creo que cada uno necesita de más o menos tiempo, pero es necesario bastante tiempo para Claro. aprender, tanto Y, como profesionales como los atletas. y Sin duda. conocerse uno mismo también, su propio cuerpo, ¿no? Yo creo que con el paso de los años tienes mucho ganado ahí, seguro, ¿no? Eso, aunque el cuerpo va Claro. cambiando también, ¿no? La alimentación también puede ir cambiando a medida que también el ciclista va creciendo, ¿no? Entiendo que va sumando años, ¿no, Guillem? Entiendo. Podría ser, pero realmente la alimentación lo que cambia más es de forma aguda. Es decir, Ajá. pues un día tienes una carrera de 6 horas y vas a generar un gasto de 5.000 calorías y otro día tienes
una carrera que, pues, que te generas un gasto de 2.000 calorías. Claro, Entonces, eso evidentemente es el punto que modificará más la alimentación del ciclista sobre la bici y bajo la bici. claro. Entonces, eso es la base. Si eso no lo tenemos en cuenta, pues todos los parámetros que van a modificar su alimentación, que están por encima o sea, por debajo en la escala de valor de este, pues van a Ujú. ser poco importantes. Y muchas veces sí que es verdad que el ciclista tiende a centrarse en estos aspectos, en esos aspectos poco importantes, y no en los aspectos básicos. Y ahí es realmente donde hay un trabajo arduo Claro. para darle la importancia a lo que realmente es importante. Claro. Ahora te pregunto por alimentos concretos, que seguro que nuestros oyentes están escuchando y están diciendo, bueno, Joan, pregúntale ya por alimentos que quiero que le hagas la pregunta. Pero antes te quiero preguntar qué tanto por ciento tú como nutricionista del éxito de un ciclista, ahora tienes ejemplos claros porque ha sido un final de temporada extraordinario en Ken Pharma, con ello, lo achacas a tanto a la alimentación, ¿no? ¿Cómo influye, digamos, por ejemplo, una mala alimentación? No sé si la palabra mala es demasiado, ¿no? Pero quizá, pues eso, lo que me estás contando, ¿no? Que no habéis dado aún con el parámetro perfecto para un ciclista y en cambio cuando lo dais, cómo cambia el rendimiento, ¿no? Durante su carrera deportiva en un momento determinado. ¿Qué tanto por ciento achacas a la alimentación en el éxito? Se da por hecho un ciclista preparado, entrenado y que hace todo lo otro de forma eficiente. Bueno, es difícil darte un número, eso es muy difícil. Te diría que el éxito principal es una buena comunicación entre ciclista y profesional y sobre todo entre profesionales que conformamos pues, el equipo de rendimiento, el equipo de dirección e incluso los auxiliares. Entonces, si consigues que cada uno haga su trabajo de forma correcta, y la implicación sobre el rendimiento del deportista será mucho mayor por todas las partes, no solo por la implicación del deportista. Y sobre todo una comunicación y un trabajo conjunto con los preparadores, los médicos, los fisioterapeutas, etcétera, etcétera, pues hace que evidentemente tengamos varios puntos de vista y que pongamos en correlación sus datos, mis datos y que de alguna forma lo que vayamos a plantear seguramente sea acertado. Claro. Y sobre todo te diría que el mero hecho de hacer las cosas bien en cuanto a la alimentación de forma crónica, es decirlo, durante mucho tiempo, eso es lo que va a generar un cambio drástico en su rendimiento e incluso en su salud. Lo que realmente va a denotar o vamos a ver un cambio a peor, pues es hacer las cosas pues mal. Es decir, pues un deportista que gasta 10 y come 5 durante varios meses, es decir, que tiene un déficit muy grande, pues eso va a tener una implicación muy palpable en su rendimiento e incluso en su estado de salud. Y todos los marcadores que podemos ir viendo y midiendo, pues van a salir alterados más pronto que tarde. Claro. Entonces, que un deportista coma más aguacate o coma más, no sé, Mm. mango, no va a Ujú. tener una implicación en su rendimiento. Lo que va a tener una implicación en su rendimiento eso es qué come de forma global, qué calidad tienen esos alimentos y qué de cerca está en base a sus gastos energéticos. Y evidentemente sabemos que sus gastos energéticos son extremadamente más altos que el de una persona normal que Sí. tiene su trabajo y que sale a correr 2 veces a la semana. Entonces, muchas veces llegar a esos gastos energéticos tan altos van de la mano a una ingesta energética también muy alta, porque si no eres capaz de igualar la ingesta con el gasto, evidentemente no eres capaz de generar tanto gasto energético porque tu cuerpo tiene un límite. Claro. No sé si me estoy explicando. Sí, yo lo estoy entendiendo perfectamente. Yo creo que la audiencia también. Lo que pasa es que yo estoy pensando, claro, clavar en cada momento, ¿no? Con el déficit, lo que es importante, que es su trabajo ahí, y a cada caso personalizado, lo que estaba pensando mientras te estaba escuchando es, tiene que ser muy bueno Guillem haciendo su trabajo y vamos, es una parte clave en todos los equipos hoy en día en el profesionalismo, pero que es complicado, Guillem. O sea, tú ahora me dirás, no, bueno, sí, en equipo lo podemos hacer, sí, ahí está el éxito de vuestro equipo y lo estáis haciendo bien, pero yo entiendo que es complejo y que necesita, como decías antes, tiempo y que no es una tarea sencilla esa labor que buscas en cada uno de ellos.
No, yo creo que hacer las cosas bien nunca es No, sencillo y necesita de un conocimiento tanto por parte de los profesionales y de una implicación y un conocimiento por parte del atleta. Y sobre todo, sentirse como arropados. Es decir, claro. cuando alguien se siente arropado y siente bueno, que puede venir, por ejemplo, hoy pues, ha venido a mi casa pues, un ciclista para hacer Mm, una antropometría y eso, y pues cuando claro, es necesario, pues yo tengo las puertas abiertas de claro, donde claro, estoy. Yo creo que también eso se refleja en el buen hacer de los deportistas. claro, claro. Entonces, yo creo que es un cúmulo de muchas cosas que tampoco sabemos qué importancia tiene de cada una, pero intentar hacerlas todas bien Claro. tiene su repercusión. Y no es algo fácil, ya te diría que no. Y cada vez, sí que es verdad que lo tenemos más fácil Mm, porque con todos estos datos que nos brindan los ciclocomputadores, sí, entendemos mucho más qué es lo que pasa cada día. claro, Te diría, antes hace, no sé, 30 años, no sé cómo yo ahora mismo sabría cómo enfocarlo sin la tecnología que tenemos. claro, imagínate. Eh, sí, y poco a poco, evidentemente, todos estos procesos, la idea es ir automatizándolos, es decir, esta comunicación entre las plataformas de datos que se comunican con los dispositivos que registran todas las actividades de los chicos, pues poder automatizar estos datos para, para que este trabajo sea un poco menos mecánico, yo creo que es uno de los objetivos del equipo, incluso de otros equipos que sé que tienen más presupuesto y esto es algo que están implementando, está Una claro. obsesión, ¿no? Está claro. Vamos a hablar de alimentos. A ver, para que la gente lo sepa también y lo tenga claro, ¿qué comen los ciclistas antes de una etapa exigente? Y cómo, pues a partir de aquí, ya nos has explicado, ¿no? Se adapta la dieta un poco, entiendo, a cada ciclista, dependiendo de sus características, pero también se adapta la dieta dependiendo del recorrido, ¿no? Pero una etapa de montaña, por ejemplo, ¿no? De 4 horas, vamos a poner un ejemplo así, a tiro hecho. ¿Qué pueden comer los ciclistas ese día, Guillem? Incluso te diría que el enfoque no es que van a comer ese día, sino que van a comer días antes. Ah, mira, Eso es importante, sobre todo los hidratos de carbono en este tipo de etapas de mucho gasto. Un ciclista que de una etapa muy, muy, muy dura puede llegar a generar un gasto de 900 calorías a la hora. Incluso algún ciclista que pese mucho, es decir, que pese 65, 80 kilos, puede generar un gasto de 1050, 1100 calorías a la hora, que es muchísimo. muchísimo. Entonces, sí, evidentemente el gasto es inherente al peso. Esos que pesan 55 kilos no van a poder gastar tanto, es Claro, físicamente claro. imposible. Mm, Entonces, esos días, evidentemente, los hidratos de carbono es el hidrato o es el nutriente que más predomina en su alimentación, pero no hay que obviar la calidad de los alimentos, ni otros nutrientes como la fibra, como la proteína o incluso las grasas en justa medida. mm, Em, sí que es verdad que la cantidad de hidratos que suelen comer antes de estas etapas es muy, muy grande, puede llegar incluso, si se suma todo, pues más de 1 kilo de hidratos de carbono. buah, Para que los oyentes se hagan un poco la idea, pues 100 mm, gramos de pan suelen tener un 50 gramos de hidratos de carbono. O sea que si hacéis la regla de tres, madre de Dios. evidentemente hay otros alimentos como el arroz que tienen un 80-81%. Ajá, Entonces, llegan a comer mucha cantidad de hidratos y sobre todo donde genera la ingesta más alta suele ser sobre la bici. Sí, sobre la bici, una etapa muy larga, muy dura, pueden comer un tercio del total de hidratos del día o incluso más. ajá. Entonces, pues eso, sí que es verdad que hay etapas que son poco exigentes, que pues el consumo de calórico va a ser, pues puede llegar a ser la mitad de otro día, pero el Mm, nutriente predominante estos días de mucho desgaste y que la intensidad es muy alta durante toda la etapa, mm. principalmente lo que se puede comer en porcentajes es difícil decirte, pero más de un 80%, 85% del total de la energía consumida en ese periodo va a venir de los hidratos de carbono.
Claro. Porque durante la etapa, Guillem, ¿qué alimentos, suplementos son los que acostumbras a poner a los ciclistas para mantener un poco la energía, etcétera? Pues alimentos tan básicos como el típico rice cake que ¿Eh? se viene usando desde Sí, hace años. años. Sí que es verdad que nosotros pues intentamos cuadrar los ingredientes para que tengan diferentes tipologías de hidratos. Pues alimentos como geles, barritas, y se utiliza sobre todo ahora a principio de temporada cuando ¿Mm? hay carreras de barro, de lluvia, de Sí. temperaturas bajas, donde se es difícil poner la mano en el maillot, en los bolsillos del maillot, pues ¿Mm? alimento líquido es uno de las formas más fáciles de generar una ingesta de hidratos altas sin estresar mucho al deportista en bajar al coche a buscar barritas o Claro. geles o ponerse la mano por debajo del chubasquero. Entonces, un poco en base a la climatología, a la temperatura y al recorrido, vamos variando un poco qué alimentos y en qué frecuencia. Sí. Ujú. Pero como te digo, un resumen rápido, pues eso, Sí. rice cakes, geles, barritas y alimento líquido y realmente tampoco salimos mucho de ahí. Vale. ¿Y ves en muchas ocasiones, no hace falta decir nombres, no te voy a pedir que Ujú. comprometas a ninguno, ni mucho menos, pero ves en muchas ocasiones que esos ciclistas del equipo a veces durante la etapa, vamos a llamarlo así, no hacen los deberes y por eso pues explotan o tienen un mal rendimiento o no llegan al rendimiento que si hubieran hecho esos deberes alimentarios pues hubieran conseguido? O sea, ¿se ve mucho o cada vez menos o no es muy común en el ciclismo profesional? Es anecdótico. Realmente, si siempre hablamos de nuestra casa, ¿eh? Es decir, en el Sí, sí. equipo es anecdótico. Tiene que haber pasado alguna circunstancia de carrera, pues alguna caída o alguna pinchas y tienes que volver a entrar y durante ese tiempo de tensión pues se te olvida. Eso suele pasar, pero no por el mal hacer del deportista, sino por circunstancias que son ajenas a ellos y que muchas veces son más importantes que el comer. Es decir, pues si caes y tienes que volver a entrar, lo importante es volver a entrar y que no te hayas hecho nada. Claro. Y la alimentación ahí pasa a un segundo plano. Y el problema es que hay muchas situaciones de carrera, es decir, pues hay un corredor que le están hablando por la radio, ahora tiene que bajar en el coche, luego tiene que subir bidones, luego ponte a tirar. Entonces, hay muchas situaciones que se tienen que priorizar al poder comer. ¿M? Pero ellos evidentemente, tienen que darle la importancia a esto independientemente de la situación en la que esté. Y eso Claro. te diría que es como lo más difícil a Mm. hacer. Claro. Eh, Es interesante, Guillem, porque yo hubiera dicho que esto pasaba mucho. Fíjate, ¿eh? Yo digo, seguro que es muy difícil llevar el orden, ¿no? De una forma perfecta y clavado, ¿no? A nivel de alimentarse durante la etapa y que seguro con la tensión, ¿no? La estrategia, sí, muchas veces les pasa mucho y tú me dices, no, anecdótico. Me llama la atención, insisto, y es una buena sí. noticia, ¿eh? Pero eso es, imaginaos, ¿no? También yo creo que los ciclistas lo han entendido de una forma ya definitiva en esta etapa moderna del ciclismo de que son sus deberes, ¿no? Y forma parte también de su trabajo alimentarse de una forma perfecta en cada momento y tenerlo pautado. Y déjame que te pregunte después, por el después, ¿no? Precisamente, o sea, una vez acaba la etapa, el protocolo de recuperación nutricional que tienen los ciclistas. Sí, pues normalmente lo que se hace después de la etapa es pues tomar algún recuperador que se suele dar en la meta o incluso en el propio bus y ya tenemos planificado pues antes de la carrera, antes de hacerse la carrera, pues analizamos las etapas y vemos qué opciones vamos a dar pues de comida, que normalmente la comida sólida primera se hace directamente en el bus. Ahí muchas veces lo más importante es que ellos tengan variedad, que entre etapa y etapa coman cosas diferentes y cosas que realmente les apetezca. Entonces, estas te diría que son las dos ingestas principales después de la etapa y luego pasaríamos pues a la merienda,
si se cae, pues hay etapas que terminan muy, muy tarde y la merienda pues no puede darse, la cena y a veces pues algo antes de ir a acostarse. Y normalmente estas ingestas vienen un poco atribuidas por el gasto de la etapa. Es decir, estas dos ingestas se analiza un poco el gasto de la etapa, se analiza qué han comido sobre la bici y en base a lo que ha entrado y lo que ha salido y a lo que va al tipo de etapa que vamos a tener el día siguiente, pues se calcula un poco que van a comer en las dos últimas ingestas del día. Vale. ¿Y qué tan lejos están los ciclistas profesionales de consumir alimentos, vamos a llamarlos normales entre comillas, ¿vale? Como pizza, hamburguesas, no sé, si azúcar incluso. Yo veo, por ejemplo, las redes sociales, que sigo la mayoría de ciclistas, ¿no? Y que de vez en cuando se les escapa el pastelito, ¿eh? Bueno, es bastante habitual, sobre todo la paradita, ¿no? En pretemporada incluso, pues oye, el desayuno, el tentempié, y ahí hay bastante azúcar, ¿no? Hay bastante que no sé si, entiendo que no lo recomiendas como tal, ¿no? Pero pizzas, hamburguesas, salsas, ¿no? Todo este tipo de alimentos, digamos, más prohibidos como una alimentación saludable, ¿hasta qué punto son normales o se permite esos caprichos en los ciclistas profesionales, Guillem? Sí, yo te diría que el problema principal aquí es que el uso del término saludable es un uso un poco ambiguo. Ya, Lo que es saludable para uno seguramente no lo sea para otro. Entonces, cuando un deportista pues en una etapa genera un gasto de 6.000 calorías, lo que no es saludable para él es consumir 3.000 calorías. claro. Eso para él no será saludable. Y el otro problema es que el término azúcar es un término también muy reduccionista. Cuando te he dicho antes que los ciclistas pueden llegar a comer pues, en una etapa extremadamente dura 600 gramos de azúcar durante la etapa. Entonces, si no comieran esa cantidad de energía, pues a lo mejor a lo largo del tiempo estarían en una situación que no es saludable. Claro. Evidentemente, todas estas ideas, pues a lo mejor solo son aplicables para una población muy, 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 muy baja, ¿no? ¿Cuántos ciclistas profesionales hay? Pues no sé, 300. ¿Sabes? Pues bueno, pues solo se beneficiarían de este consumo pues muy pocas personas y evidentemente esto no tiene que ser el modelo a seguir de nadie, ni de un ciclista cadete, ni de un ciclista junior que sus carreras tienen 90 kilómetros o 100 kilómetros, y los ciclistas jóvenes no corren una semana entera, no tienen carreras tan largas. Claro, claro. Ni el ciclista que sale el domingo a hacer 4 horas tampoco está en esa tesitura. Entonces, yo creo que ahí entramos en un punto o en un escenario donde evidentemente estos ciclistas son referencia para muchos, pero lo que hacen no tendría que ser referencia casi para nadie. Ajá, Entonces, saber distinguir eso creo que es de vital importancia porque también puede llegar a ser un problema de salud pública. claro, ¿Mm? claro. Es Es muy decir, interesante. extrapolar todo esto a población general, al igual que el entrenamiento, es decir, una persona que no está preparada, pues evidentemente no puede entrenar 30 horas a la semana y hacer 25.000 metros de desnivel. Claro, No, a nadie se le pasaría por la cabeza hacerlo, pues sería un poco igual con la alimentación. No creo que exista una persona que entrene los fines de semana, pues yo qué sé, 4 horas en total, que necesite comer tanta claro, cantidad, ni que necesita comer tanta cantidad sobre la bici, ¿no? claro. Entonces, hay momentos que que la demanda es tan alta que la implicación de estos alimentos que son no saludables para el 99,9% de personas, pues para ellos pues tienen cabida, Claro, evidentemente. claro. Y entender eso yo creo que es algo que tiene una respuesta que es meramente pues, razonable, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y también no hay que llegar a los extremos de prohibir nada. Es decir, los ciclistas, aunque sean profesionales y algunos ganan un sueldo millonario, pues no dejan de ser humanos y tienen que Claro. disfrutar de las pequeñas cosas. Y tanto. Y saber disfrutar disfrutar de estas comidas que están fuera de lo habitual
disfrutarlo con la gente que uno Totalmente. quiere, pues yo creo que es fundamental, sin duda. Tu discurso, tu argumentación, déjame decirte que sí que me parece saludable en este caso. Ahora escuchándote de forma además muy, muy clara. ¿Existe algún alimento, suplemento, entiéndeme, Guillem, la pregunta también que te voy a hacer ahora, Ujú. pero que sea, no sé si secreto, entre comillas, entiéndeme la expresión, ¿no? Tendencia en el mundo del ciclismo profesional que quizá no haya llegado tanto al gran público y se esté utilizando un poco por la sensación de que siempre va el ciclismo un poco por delante, ¿no? Antes de que lleguen las Ujú. tendencias al resto. ¿Hay algo o realmente no dirías que hay nada al respecto? Te diría que hay casi nada, es decir, el Ajá, problema principal es que un deportista cuanto más nivel tenga, sí, menos implicación van a tener o menos efectivos van a ser cualquier suplemento. ya. Pues una persona, y eso está reportado en mucha bibliografía científica, es decir, hay suplementos que para un grupo de estudio que se ha hecho ese estudio que tiene, yo que sé, un V2 Max de 50, Ujú, pues han visto un cambio en el rendimiento, en un parámetro específico de su rendimiento. ujú, Pero cuando estos estudios se replican en población que tiene consumos máximos de oxígeno, pues, yo que sé, por encima de 65 mililitros kilogramo al minuto, pues justamente en estos deportistas no se ve ningún cambio. claro. Entonces, te diría que bajo mi experiencia, que he trabajado con deportistas no profesionales, Ujú, suelen tomar más suplementos los deportistas que no son profesionales que los propios profesionales. fíjate. Eh, y seguramente porque la mayoría de suplementos que existen no van a tener ninguna implicación. Eh, Primero, porque hay muy pocos suplementos que realmente tengan suficiente evidencia que funcionen. Y la siguiente es porque seguramente a ellos, por desgracia, le funcionarán más que a la mayoría de gente. Claro, qué bueno. Eh, Te diría que los suplementos que más toman son esos que están más, que van más de la mano de su salud. Pues Ujú, aquellos minerales o aquellos electrolitos que por su desgaste físico generan una pérdida más grande y tienen que suplirse porque no es suficiente con la alimentación. ujú, Eh, y que evidentemente cuando estos parámetros se destructuran, es decir, salen de la normalidad, ahí es cuando empiezas a ver una disminución del rendimiento o un problema de salud. claro. Entonces, esos te diría que son más los suplementos o las moléculas que toman, más que otras moléculas como pues no sé, pues el jugo de remolacha o el bicarbonato, que ahora está muy de moda. Sí, Y, y yo te diría que es un poco esa es la aproximación. Sí vale. que es verdad que desde fuera, pues bueno, eh, pues hay, hay pues, la idea de que se llega a tomar muchos suplementos, pero la Ujú, verdad es que yo creo que hay que tomar los necesarios en la dosis necesaria y durante el tiempo necesario. ujú. Y, Interesante. y aquí, lo de siempre, hay evidencia de que tomar mucho de una cosa tiene una implicación tan negativa como tener déficit de la misma. Claro. Y eso hay que monitorizarlo y hay que hacérselo entender también al deportista. En general, está claro. Vamos acabando, Guillem, pero sí que me gustaría hacerte un par de preguntas más. La primera, si el peso ideal va evolucionando con el paso de los años en un ciclista a medida que se va haciendo mayor. Esto del peso ideal, yo estoy. Ujú. Ahora recogíamos las declaraciones de Catania, ¿no? Decía yo mi peso ideal, 60 y pico, tal. ¿Esto va evolucionando con el paso del tiempo a medida que cada uno va cumpliendo años? El cuerpo va cambiando, eso lo sabemos y es conocido por todos. Pero vosotros esto también lo vais viendo, que a medida que va pasando los años el peso ideal de un ciclista profesional va cambiando también o no. No, yo te diría que no. Sí que es verdad que hay que distinguir mucho entre perfiles de corredor. Pues un Brustenga, evidentemente, pesa 20 kilos más que un Parra. Es una bestia. Sí, entonces no puedes comparar uno con el otro y lo que es normal para uno no va a ser normal para el otro. Entonces, llegamos a lo de siempre. Entendemos cómo funciona Parra y entendemos cómo funciona Marc. Y Claro, eso hace que seguramente nos equivoquemos poco y ellos, evidentemente, saben y denotan y lo sienten cuando están mejor o cuando están peor. El problema es que cuando está el momento en que pueden estar mejor o peor se puede correlacionar con el peso,
pero no siempre depende del peso, sino que depende de otros factores. Por supuesto. Como pues eso, del descanso, el estrés, factores psicológicos, cargas de entrenamiento, si has viajado, si el día anterior entrenaste mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces intentamos correlacionar cosas con lo más palpable, pero yo creo que hay que tener una aproximación un poco más holística a entender, aparte del peso, que más ha cambiado durante esa época que él se encontraba muy bien. Claro. Vale, y la última. Esto es una pregunta de un oyente que sabiendo que estabas hoy aquí en el podcast, ha lanzado su pregunta para ti, si se lo permites, a través del grupo de Telegram, Fernando, que te pedía un poco, pues claro, cada uno aquí, ¿no? Guillem hace su apuesta. Dice, oye, no sé, recomendaciones para los cicloturistas, ¿no? De salidas que supongo que somos la mayoría de los que estamos alrededor de este podcast, de salidas de 3-4 horitas para aumentar un poco el rendimiento. ¿Qué dirías tú? ¿Qué le dirías, ¿no? A Fernando y al tipo de ciclista o de cicloturista parecido para aumentar un poquito el rendimiento, teniendo en cuenta que yo creo que más o menos pues cada uno tiene su nivel y que se entrena y tal, pero a bote pronto, ¿qué te saldría, Guillem, decirle? Yo te diría cosas muy básicas como intentar, por ejemplo, consumir vegetales en cualquier de los dos comidas principales del día. Eso son cosas tan básicas, pero que tenemos tan interiorizadas que muchas veces no le damos importancia, y consumir ese tipo de alimentos tiene una implicación a nivel de salud y del rendimiento que la mayoría de suplementos que podamos encontrar en el mercado. Pues el día anterior, pues consumir o darle un poquito más de importancia a los alimentos que tengan hidratos, pues arroz, pasta, legumbres, patata, boniato, ñoquis, incluso el pan, fruta, y a ese tipo de alimentos, sin descuidar los otros, es decir, sin descuidar los vegetales. Intentar comer un poco más o un poco más frecuente durante la salida. Sí que es verdad que en este aspecto puedes ver los dos puntos muy polarizados, ¿no? Pues gente que sale a hacer 5 horas de bici prácticamente en ayunas, y luego tienes el otro extremo que sale a hacer 5 horas de bici y come 500 gramos de hidratos durante la salida. Entonces, seguramente ninguna de las dos aproximaciones sean correctas para ese deportista aficionado. Entonces, por ejemplo, una buena aproximación es comer una pieza normal cada media hora. Te diría que te pondría en valores de 40-60 gramos de hidratos a la hora, que es más que suficiente para la mayoría de mortales que salimos los fines de semana. Exacto. Y fíjate que ahí siempre solemos encontrar, pues eso, aproximaciones muy polarizadas, y que seguramente entre el blanco y el negro pues esté la respuesta más acertada. Como la mayoría de cosas en la vida, Guillem, eso está claro. Está claro. Por desgracia es así, pero es difícil de hacerlo entender. Sí, está claro. Y sobre todo en el desayuno, pues lo mismo, que existan alimentos de calidad y alimentos pues un poco más altos en hidratos, darle esa importancia, pues comer un poco más de pan, algo más de fruta, o incluso algún cereal, puede ser una aproximación. Sobre todo sin perder la esencia de que los alimentos sean de calidad y que los vegetales y las legumbres, los frutos secos y las frutas sean los alimentos más presentes en nuestra alimentación. Y sobre todo esto, que comer mucho en la bici no evite comer estos alimentos, que es lo que también suele pasar. Gente que come mucho sobre la bici, pero luego, como ha comido mucho sobre la bici, no come ni legumbres, o come menos legumbres, come menos fruta, come menos verdura, y esto evidentemente tiene su implicación. Sí. No podemos sustituir alimentos tan interesantes como estos por el mero hecho de comer más sobre la bici. Entonces hay que buscar el equilibrio entre las dos cosas. Guillem, ¿atiendes también a cicloturistas, aparte de tu trabajo en Ken Pharma, en consulta y tal, o no te da la vida para todo? Lo digo por si algunos se quieren poner en tus manos o contactar contigo también, porque me parece que, vamos, hoy es una de las entrevistas más interesantes de todo el año en el podcast, sin lugar a dudas. Solía hacerlo, pero evidentemente ahora el trabajo es completamente con el equipo, porque realmente la carga que tenemos es tremenda, ¿no? Es muy grande, pero sobre todo yo te diría que es muy satisfactoria, y te pones en un escenario que
que aprendes cosas que de otra forma no aprenderías porque no está reportado. O sea, Claro. toda esta información no está reportada en ningún estudio ni en ningún libro. Claro, es un máster tremendo. Sí. Y esto siempre se les digo, o sea, les comento mucho a amigos que si yo le comentara a algún profesor la cantidad, por ejemplo, de hidratos que pueden llegar a consumir en un día, se pondría las manos a la cabeza. Alucinaría, ¿no? Toda la teoría queda rota a veces con la realidad, con la práctica, ¿no? Y al final la experiencia es eso, la práctica, ¿no? Totalmente. Guillem Vizcaíno, ha sido un placer. Eres un libro abierto, de verdad. O sea, hemos aprendido muchísimo de ti. Teníamos ganas de hacer este episodio hablando de nutrición, pero además, en tu caso, ha sido, yo creo, la elección fantástica poder aprender de ti, escucharte y oye, mucha suerte para la temporada que se encara ya, que cada vez está más cerquita, que supongo que estás trabajando ya en ella, como nos has explicado, y estamos en contacto. Un abrazo bien fuerte y muchas gracias. Gracias a todos. Espero haber aportado mi granito de arena. Un abrazo. Hasta luego.